Eh, un gusto verles, hermanos, de nueva cuenta, ya que nomás nos vimos el miércoles, entre semana, donde estudiamos la palabra de nuestro Dios y es bueno poder ver el rostro de todos ustedes nuevamente, hermanos. No todos tenemos esta oportunidad, esta bendición, y pues gracias a nuestro Dios, hermanos, que nos volvemos a ver de nuevo. Está entre nosotros una hermana, no la había visto anteriormente, mi hermana, Dios le bendiga, sea bienvenida. Le digo mi hermana porque la escuché cantar, ¿verdad? Pero no conozco su nombre, mi hermana, discúlpeme. Mi nombre es Abigail, me acompañan mis dos hijas, Angie y Daniela. Somos miembros, bueno, yo y mi hija la mayor somos miembros de la Iglesia de Cristo en Spring, cerca al norte de Houston. Oh, muy bien, muy bien. Ok, ¿cómo le decimos, mis hermanos? Bien. Bienvenida. Ha hecho gusto que esté entre nosotros aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Y de antemano, pues ya sabe, también llévele saludos a todos los hermanos por allá. Y siéntase en su casa y más que todo en la familia del Señor. Amén. Bien. Vamos a la lectura, hermanos, en Mateo capítulo 18. Recuerda que estamos hablando acerca de las parábolas del Señor. Y estamos precisamente en esta parábola de lo que es en Mateo 18, en lo que es la oveja descarriada, ¿no? En Mateo 18, el versículo del 12, déjame llegar a mis apuntes, en donde esta parábola en sí, hermanos, principalmente, decíamos, nos enseña cuán importante, cuán valioso es para nuestro Dios que todas las almas, principalmente de sus hijos, se salven. ¿Okay? Principalmente las de sus hijos se salven. Y para que sus discípulos, apóstoles y aún también la iglesia, hermanos, pudiera entender esto a la perfección, ¿okay? Lograr hacer una gran comprensión de esto, de cuán importante es la salvación de uno mismo y de sus hermanos y de todos los demás. El Señor nos ha dado esta parábola y también, de hecho, son dos, que están dentro del mismo contexto y es por eso que se está considerando todo el capítulo. Pero para abrir un pequeño paréntesis en la cuestión de cuando dice ahí en Mateo 18, versículos 12 al 14, ¿qué os parece? ¿Qué les parece? Escuchen esto. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si aconteciese que la encuentra, de cierto digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, dice el Señor, no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Okay. Entonces, hablando un poquito más de esto en cuanto el contexto de la parábola en sí, hermanos, descarriarse, es salirse del camino, salirse de la vereda. Recordemos que el pastor, hermanos, en ese oficio, él tenía su trayecto, estaba a cargo de ellas, él tenía su trayecto, su recorrido. Era el responsable en llevarlas a un lugar seguro, a un lugar donde abundaba la comida, pastorearlas, como quien dice, alimentarlas, y él las supervisaba. Es por eso que la misma palabra pastor, hermanos,
como el pastor, la palabra pastor, appointment, que implica uno que pastorea, literalmente uno es uno que pastorea las ovejas. Pero el obispo, episcopo, que esa es la palabra de un obispo, episcopo, más bien episcopo, implica uno que está supervisando, uno que está vigilando, ¿ok? Entonces, prácticamente es el mismo oficio, el mismo trabajo que está haciendo el pastor, que no solamente las conduce hacia la comida, hacia un lugar seguro, sino que también las está vigilando, está vigilante en todo momento. Hablando en términos ya, como decíamos, de oficio y en cuestiones naturales, humanas, puede ser que en algún momento una de sus ovejas se separe de las demás. Okay. Se separe de las demás. Entonces, el deber del pastor, él está obligado a entregar todas las ovejas que le dejaron a su cargo, toda la manada. Él era responsable de ello, de entregarlas por completo, el número de ellas, todas. Y es por eso que al darse cuenta de que una de ellas no estaba, entonces tenía que ir en busca de ellas. Lo decíamos en la introducción. Al ir en busca de ellas, el pastor tenía que estar dispuesto a no solo a arriesgar su vida, sino aún hasta morir por la oveja descarriada. ¿Por qué? Porque hasta morir. Porque si iba a correr el riesgo de enfrentarse ya sea hacia un lobo, a un oso, a un león, o un depredador, ¿ok? Y corría, ponía en riesgo su vida y estaba dispuesto a morir por ella. Acordémonos del rey David. El rey David le decía, yo luché contra leones, luché contra osos, ¿ok? Porque era un pastor, precisamente, ¿no? Entonces, y es una pregunta retórica cuando vemos aquí que dice, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Es una pregunta retórica en donde la respuesta se encuentra ahí mismo. Es decir, el pastor deja las 99 y va en busca de la que se había perdido, de la que se había descarriado. Okay. Y cuando la encuentra hay gozo, hay alegría, ciertamente, porque hay una relación precisamente, okay, entre ellos. Entonces, para que pudiéramos comprender la importancia de esto, o sea, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él a la vez también como el pastor de pastores, Él también adquirió esa responsabilidad de que ninguno de sus discípulos se pierda. Sin embargo, es para ello precisamente Él nos ha dejado su palabra escrita, ¿okay? Para que a través de ella todos nosotros nos sepamos conducir por ella, para que a través de su palabra seamos guiados. Acuérdense lo que el mismo Señor decía en Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz, ¿okay? Y me siguen. Cuando precisamente dicen, oyen mi voz y me siguen, es porque en sí, hermanos, esta es una relación entre el pastor y las ovejas. El otro día estaba escuchando un video precisamente en donde llevó unas personas el pastor con sus, en el campo donde estaban sus manadas de ovejas, y el pastor le decía, háblales para que vengan, para que se acerquen. Y primero le hizo un intento a una persona y ¡hey! Le chiflaban y todo, y las ovejas ignorantes, ellas seguían pastoreando, ellas seguían comiendo. No le hizo caso, le intentó otra persona, les hablaba, les gritaba, les chiflaba y ni siquiera volteaban.
Entonces, ya cuando lo hizo el pastor, les chifló y les habló, ¡pum! Todas pararon las orejas, voltearon las atrás y se vinieron acercando. Conforme el pastor les iba hablando, las ovejas se iban acercando. ¿Por qué? Porque hay una relación precisamente. Entonces, es por eso que el Señor dice que mis ovejas oyen mi voz, conocen mi voz, y me siguen. Obviamente que hoy en la actualidad nuestro Señor Jesucristo ya no nos habla audiblemente, pero sí a través de su palabra. Es por eso que en Hebreos capítulo, lea conmigo en Hebreos capítulo 1, perdón. Hebreos capítulo 1, en el versículo 1. Y déjeme ver. Uno y 2. Hebreos 1, versículo 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, Cristo fue quien creó todo, hizo todo. Pero el primer versículo dice que Dios, habiendo ha hablado muchas veces, ciertamente a Adán, a Noé, a Moisés, a muchos les ha hablado en distintas formas, en distintas maneras. También cuando dice en otro tiempo a los padres por los profetas, se refiere a los jefes de las tribus, a las 12 tribus. Pero dice en estos postreros días, postreros significa últimos. Eso es lo que significa postreros, últimos. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Y ese verbo, hermanos, hablado, está en un término presente y a la vez continuo, en el sentido de que Dios hasta el día de hoy nos ha hablado y nos sigue hablando a través de Cristo mismo. Pero lo hace precisamente a través de su palabra. Es por eso que cuando el Señor dejó su doctrina, hermano, dejó su enseñanza, una vez que Él cumplió con todo lo que tenía Él que hacer, dejó esa gran encomienda. Primeramente a hacer discípulos a todas las naciones y luego bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, versículos 19 y 20. Y el versículo 20 dice: enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, lo que nos guía, hacia el alimento bueno, hermanos, que nuestra alma necesita, es el Señor, son sus enseñanzas, es su palabra misma, es su doctrina. Y es por eso que la iglesia empezó con esa labor, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mas cuando un cristiano, un hijo de Dios, hermanos, toma otra vereda, acordémonos lo que dice, ¿qué es lo que dice segunda de Juan, versículo 9, hermanos? Léalo. Segunda de Juan, versículo 9. Muy bien, gracias, mi hermana. ¿Se da cuenta entonces? Hay la palabra doctrina, didascalía, implica lo que es la enseñanza. Se refiere a lo que es la enseñanza, didaque. Cualquiera que se extravía, cualquiera que se descarría, es decir, cualquiera que tome otra enseñanza y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿cuál es el resultado?
No tiene a Dios. ¿Ok? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Porque si uno se separa de la doctrina del Señor, porque el resultado es que no tiene a Dios. ¿Por qué es ese resultado? Si yo me separo de la doctrina de Cristo, ¿qué pasa? Dios ya no está conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué, mi hermana? Amén. Solamente por medio de Cristo es que tenemos acceso a Dios, ciertamente, ¿verdad? Y precisamente porque una vez que nos salimos de la doctrina, vamos a empezar a desobedecer los mandamientos de Dios y eso nos convierte nuevamente en pecadores. Y donde está el pecado, Dios no puede estar. Y una vez que el cristiano se separa de la doctrina del Señor, ¿ok? Se separa de las enseñanzas del Señor, ¿quién es el que estará al pendiente de ello? Es como la manada de leones, hermanos. Cuando ven que una de los ¿cómo se llaman estos animales con los cuernos? O las gacelas, ¿verdad? O los que parecen toros, que no recuerdo el nombre. Se separa de la manada, ese inmediatamente se hace vulnerable. ¿Okay? Lo eligen y lo atacan y termina devorado. Entonces, precisamente cuando la oveja se separaba de las demás, se hacía fácil presa. ¿Okay? Fácil presa. Por eso cuando el Señor dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Pero una vez que se sale de la protección de Dios, ¿quién es el que va a estar al acecho? El diablo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda, ¿qué? Alrededor, buscando ¿a quién? Devorar. ¿Ok? Entonces, un siervo del Señor o la sierva del Señor puede distanciarse de los demás, puede separarse de los demás, puede descarriarse de los demás y puede ver varios motivos de ello. Lo decíamos precisamente la semana pasada. ¿Ok? Cuando en nosotros hay malas aspiraciones. Hablábamos en cuanto al conflicto, el problema, y lo veíamos ahí en Mateo 18. Mateo 18, cuando ellos le preguntaron en el versículo 1, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Ok? Y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y le dijo, de cierto digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en lo profundo del mar. En primera instancia, ¿por qué le hacían los discípulos esta pregunta al Señor en cuanto a lo que es quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Qué pretensiones tenían algunos? Ya miramos la vez pasada también, hermanos, en
en cuanto a lo que era que podrían ser en relación a lo que Jacobo y Juan, por ejemplo. Jacobo y Juan eran primos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Primos del Señor. Y tal vez por eso ellos creían que iban a tener más preferencia de parte de nuestro Señor Jesucristo para poder reinar juntos con nuestro Señor Jesucristo. Hay otro caso también en donde precisamente se menciona en Lucas o en Marcos capítulo 9, lo miramos, que cuando también la madre de Jacobo y Juan le hizo esa petición al Señor. ¿Ok? Permite que mis hijos reinen contigo. Y el Señor le dijo, no sabéis lo que pedís, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ellos pensaban que el reino que el Señor iba a establecer aquí en la tierra era literal. Iba a ser físico, ¿no? Que el reino de Israel iba a ser restaurado nuevamente, pues recordemos que en aquel tiempo estaba siendo subyugado la nación israelita por el Imperio Romano. No tenían una dependencia propia. Y es por eso que ellos aspiraban a esas cosas en cuanto a lo que es el poder, el materialismo. Aún también podría referirse a Pedro, también en la cuestión, porque recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo, allá en Mateo capítulo 17, lo vemos más atrás, okay, el Señor llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan para que ellos pudieran presenciar un evento espectacular, maravilloso, que el cuerpo del Señor se transfigurara, que descendiera Moisés y Elías. Y es por eso que tal vez ellos hayan malinterpretado esa acción y pensaban que el Señor les estaba dando más preferencia a ellos. Lo que ellos no sabían es de que si el Señor los estaba considerando a ellos, los estaba apartando del grupo de los apóstoles, era porque ellos iban a tener un papel muy importante en la obra de redención del Señor. ¿Quién fue el que predicó en el día del Pentecostés? Pedro. Después de Esteban, ¿cuál fue el siguiente mártir? Después de Esteban. Jacobo. ¿Ok? Fue el siguiente mártir, Jacobo. ¿Y cuál fue el último de los mártires? No, el último fue Juan. Aún así, Juan no fue ejecutado, murió anciano, pero sí, como quiera, antes de mandarlo a la isla de Patmos, lo pusieron en aceite hirviente, ¿no? No murió, gracias a Dios, pero después lo mandaron a la isla de Patmos a picar piedra y allá pereció. Pero Pedro, Jacobo y Juan, ¿se da cuenta? ¿Y qué fue lo que recibió Juan estando en la isla de Patmos? La revelación del libro Apocalipsis. Ok. Entonces, posiblemente ellos hayan malinterpretado esto. Es como muchas veces pasa, ¿no? Que a veces cuando no se tiene los pies sobre la tierra, hermanos, bien puestos sobre la tierra, a veces las designaciones que el Señor nos da a través de su palabra como predicador, que a veces se nos quiere subir el ego y a veces queremos imponer nuestra voluntad sobre la congregación. No estamos aquí, al menos yo no estoy aquí para imponer mi voluntad en ninguno, en nadie, que Dios me libre de eso. Ni tampoco usted espere eso de mí. Lamentablemente, a veces la congregación tiene la culpa porque fomenta eso. A veces dicen, no, pues a ver qué dice el predicador, a ver qué dice el hermano, el predicador. No, hermanos, es un gravísimo error. ¿Okay? Por eso cuando no hay un grupo del presbiterio, se reúnen los hermanos y en base al acuerdo, en general, se toman las decisiones. Pero tampoco los ancianos van a estar aquí para
subyugar a la congregación, no van a estar para mandar por sí mismos, sino para asegurarse de que las cosas se hagan conforme ¿a quién? A la voluntad de Dios. ¿Okay? Conforme a la voluntad de nuestro Dios. Pero a veces esas designaciones no son títulos, son designaciones. Lamentablemente a veces ha pasado, ¿no? Que nos hacen elevar los pies de la tierra y creernos más que los demás. No. Todos somos siervos ante la presencia de Dios. Y todos tenemos el mismo valor, la misma importancia para nuestro Dios. Pero cuando hay egocentrismo, cuando hay egoísmo, cuando hay orgullo, vanagloria, hermanos, esto puede ser tropiezo para los más, ¿cómo le podría decir? Los más débiles o los más inexpertos, los que apenas están conociendo. Okay. Y es por eso que el Señor desde un principio les está hablando de esto, porque ese era el asunto en sí, ¿okay? De lo que ellos estaban tratando. Y es por eso que da una seria advertencia cuando dice el versículo 7. El versículo 6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ya explicábamos, hermanos, principalmente que en la cuestión de Marcos 9, okay, nos habla de que el Señor tomó un niño, literalmente. Okay, lo acercó a él y lo sentó en él y puso a este niño como ejemplo para los discípulos. Porque lo que proyecta un niño, decíamos, era inocencia, docilidad, humildad. ¿Okay? Para entrar al reino, como lo dijo con Nicodemo, es necesario nacer. ¿Okay? Así ellos los puso como un niño también. Pero en sí, tenemos una serie, nuestro cuidado, mi cuidado en cuanto a mi persona, de no ser, ya hablábamos en la palabra a tropiezo, que la palabra que se empleó es escandalón, ¿ok? Que implica, hermanos, una trampa. ¿Sí la apuntaron, verdad? Van a apuntarla otra vez. Bueno, para aquellos que no, déjame ver. Lo que es una trampa, o también lo que es un lazo. Hay dos términos que se usan. El otro es ¿cuál es? Como parece que es cebó. Ok, también. Entonces, pero esta palabra trampa, un lazo, indica como el hecho de incitar a alguien más a pecar. Pusimos un ejemplo de ello. ¿Quién se acuerda? Incitar a alguien a pecar. Hablamos de un ejemplo. ¿De quién? Pues se acuerda que estaba mencionando a aquellos que decían, en la Biblia no está esto, lo puedes hacer. Oh, es pecado fumar, ¿verdad? No, no es pecado. ¿Es pecado tomar tantito? No, no es pecado, lo puedes hacer. ¿Ok? Sí, ese es un inicio, porque Satanás no necesita muchas pruebas, con poquito que le enseñemos, nos agarra. Ciertamente. Por eso, acuérdense cuando pusimos como ejemplo al apóstol Pedro, cuando él escuchó a nuestro Señor Jesucristo hablar que se estaba cumpliendo el tiempo para ir a Jerusalén, en donde iba a sufrir mucho por causa de los principales sacerdotes, los escribas, ¿verdad? Que le iban a hacer sufrir mucho y que le iban a matar y que al tercer día iba a resucitar.
El Señor les había avisado ya en 3 ocasiones. En la tercera le toma el apóstol Pedro para reconvenirle, es decir, para aconsejarle y decirle: Señor, no permitas que esto te pase. Cuando escuchó eso el Señor, ¿qué fue lo que le dijo a Pedro? ¿Me eres qué? Tropiezo, me eres una trampa, me eres un lazo. ¿Por qué? Porque me estás incitando a no hacer la voluntad de mi Padre. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Okay? Y lastimosamente, precisamente, hermanos, cuando uno empieza a tomar más, darle más importancia al materialismo o al sentimentalismo o a la de uno mismo, hermanos, uno lamentablemente se va a convertir como en un mal ejemplo para los demás. ¿Okay? Y el Señor nos está diciendo: ten mucho cuidado con eso. Es mejor que fallezcas. Por eso cuando dice: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo. En el versículo 9, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. ¿Okay? Por eso, ¿qué significa eso? ¿Que tengo que cortar mi mano? ¿Tengo que cortar mi brazo? ¿Que tengo que sacarme el ojo? ¿Que eso es una cuestión literal aquí? Lamentablemente algunos lo han hecho. ¿Okay? Pero eso es lenguaje figurado. ¿Okay? En lo cual significa: es mucho mejor que mates tu deseo, que elimines tu pasión, tu deseo, ¿okay? A que te vayas al infierno con todo y tu deseo, que termines en el infierno. ¿Okay? Acabar con las pasiones. Por eso dice el versículo 10: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Ok? Recordemos, hermanos, que los ángeles de Dios son siervos de nuestro Dios, son sirvientes de Dios, están para el servicio de nuestro Dios. Y ellos han colaborado, han participado aún en el plan redentivo de nuestro Dios del Antiguo Testamento. Ellos no son dioses. Ellos están sujetos a la voluntad de nuestro Dios. Ellos de alguna manera conocían el plan de nuestro Dios también. Pero no podían participar de una forma directa, en el sentido de que ellos se rebelaran. Ellos anhelaban, como dice el apóstol Pedro, los ángeles, cosas que aún anhelaban mirar, en el sentido de que ahora la iglesia estaba haciendo la obra de nuestro Dios. Porque recordemos, en el caso de Felipe, cuando aquel eunuco venía leyendo el profeta Isaías, después de que había ido a Jerusalén a adorar a Dios, quiso adorar a Dios, pero no pudo porque por su deficiencia corporal. ¿Okay? Y el ángel del Señor le dice: acércate a ese carro y háblale. ¿Verdad? Allá en Hechos capítulo 8. Me pregunto, ¿por qué no lo hizo el ángel? ¿No cree usted que hubiera sido mucho más convincente que el ángel se le presentara y le hiciera entender al eunuco lo que decía la escritura? ¿No cree usted que hubiera sido mucho más convincente? Por supuesto que sí. Imagínense un ángel hablándome. Pero no lo hizo. El ángel le dijo a Felipe: acércate a ese carro y háblale. Hay que mirar un punto ahí, hermano. Acordémonos que Felipe se le dice el evangelista. Ajá. Entonces él tenía su trabajo. Ese era su trabajo. El ángel hacía su trabajo, pero no para evangelizar, sino para mandar a que hiciera su trabajo. Valiéndose Dios de los ángeles. ¿Okay? Como en el caso también de ¿quién más? A ver. Con María
también, ¿verdad? Pero, espérame tantito. Bueno, ahí sí el ángel sí intervino directamente con María, le hizo saber a María, por lo complicado, lo grave que era el asunto. Al igual con José, ¿verdad? También el ángel le habló, ¿ok? ¿Verdad? Para explicarle lo que estaba pasando, porque cuando dijo que no quería infamarla, parece que dice la palabra, y es que según la ley de Moisés, hermanos, cuando una que estaba comprometida en matrimonio resultaba con un embarazo y que no era ni siquiera del novio, ¿ok? Se la sacaban de la ciudad y la apedreaban y moría. Como por eso José, al no saber cómo estaba la situación, no quiso acusarla. Si lo hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado con María? Usted lo puede ver allá en Deuteronomio 20 o 22, no me acuerdo bien, pero usted lo puede ver. Bueno, el punto es en esos ejemplos. Pero yo estaba pensando en el ejemplo de Cornelio. ¿Ok? ¿Quién era Cornelio? Un centurión. ¿Qué pasó con Cornelio? ¿Quién le habló? Un ángel del Señor le dijo: mira, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas, ¿verdad?, han subido a la memoria de Dios, pero es necesario que hagas algo. ¿Por qué no le dijo él? ¿Por qué no le dijo el ángel? Porque el trabajo tenía que hacerlo Pedro. Mas sin embargo, vemos aquí a los ángeles del Señor colaborando. ¿Okay? Cosas que ellos anhelaban mirar. Y aún, hermanos, también ya en relación al Espíritu Santo, cuando no hacemos la obra del Señor, ¿quién se entristece? El Espíritu Santo, ¿no? Lo mismo ellos. Por eso dice los ángeles, ¿okay? Porque digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. Pues sí, ¿okay? Ellos están ante la presencia misma de nuestro Dios, hermanos. ¿Okay? Están al servicio de nuestro Dios, al pendiente de nuestro Dios, porque el Hijo del Hombre no ha venido para salvar lo que se había perdido, y es por eso que les habla de eso. Ahora fíjense muy bien, decíamos que en sus mentes debería haber más estar el deseo de servir a nuestro Dios, ser humildes, y que antes de convertirse en un mal ejemplo para los demás, preferible es morir. Por eso es mucho más conveniente volverse a nuestro Dios, decíamos, en obediencia. Y sobre todo, hermanos, también el hecho de esforzarse siempre por permanecer en paz. Mire, ahí mismo en el versículo 15 en adelante, fíjense muy bien, esa frase, por tanto, significa, es como en suma. Es como cuando usted hace una suma, 5 más 5 más 5 igual, ¿cuántas veces dije 5? ¿4? 15, ¿verdad? 5 más 5 más 5 igual, la suma, la totalidad es tanto, ¿verdad? Por tanto tenemos tanto. Es el resultado de la suma, ¿ok? Entonces, aquí el Señor cuando dice, por tanto, en base a lo que vengo diciendo, ¿ok?, en conclusión a todo lo que vengo diciendo, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Acordémonos que a veces, hermanos, cuando una oveja se descarría, a veces porque se sale, prefiere más las cuestiones del mundo y no las bendiciones de nuestro Dios. O porque a veces por un mal ejemplo también, ¿okay? Que a veces, y es que a veces es mucho más fácil imitar lo malo que lo bueno, ¿okay? Entonces a veces solamente necesitamos un pretexto, una excusa para hacer lo malo, ¿okay? Eso no nos va a justificar. Cuando un ciego guía a otro ciego, ¿qué dice? Ambos caerán al hoyo, ¿okay? Entonces, pero aquí por eso dice, si tu hermano peca contra ti, ¿qué tienes que hacer?
Ve y platícaselo a otro hermano, a una hermana. Ve y platícaselo al predicador. Ve y platícaselo a los ancianos. Ve y platícaselo a los vecinos, mucho menos. ¿Qué se tiene que hacer? Ve con él, ¿ok? Si tu hermano peca contra ti, ve, dice, y repréndele estando tú y él solos. ¿Ok? Estamos entendiendo el punto, hermanos, que lo que está en juego, lo que está de por medio, es la salvación de un alma. Y a veces no solamente la mala conducta de alguien en una forma moral, no solamente mis pasiones, mis deseos, sino que también a veces los conflictos que puede llegar a pasar entre la hermandad, puede ser que uno se distancie. Al fin de cuentas, somos seres humanos. Y el simple hecho de que seamos seres humanos, hermanos, no nos justifica. Es decir, te ofendí, bueno, pues que al fin de cuentas soy humano. Por ahí me preguntaron una vez, ¿es lo mismo pedir disculpas que pedir perdón? ¿Qué pensaría usted? Esa disculpa es muy popular. Y el perdón es muy fuerte. Es algo más serio. ¿Sería lo mismo pedir disculpas que pedir perdón? Bueno, se lo voy a dejar a tarea. ¿Ok? Pero precisamente, hermanos, tenemos que estar preparados, porque al fin de cuentas, si somos hermanos en la fe, ¿ok? Somos siervos del Señor, pero somos seres humanos. Y en algún momento podemos equivocarnos. En algún momento podemos ofender. Y a veces hasta la ofensa puede ser inocentemente o sin querer, como decimos. O sin querer, queriendo. ¿Okay? Pero recuerde, hermanos, que si usted... ¿Es usted de las personas que quieren ver a Dios? ¿Seguro? Hebreos 12:14. ¿Qué dice ese texto? Sin que vaya a la Biblia. Hebreos 12:14. Sin que vaya a la Biblia. ¿Qué dice? Acuérdense. Seguid la paz con todos. Y añade, ¿qué? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Qué importante es la paz, ¿no cree usted? De hecho, vamos a hablar de eso en el sermón. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tomarnos un receso, un descanso. Tenemos entre nosotros hermanos nuestros que nos están visitando. Vamos a mostrarles de que aquí sí somos amables, somos cortés, ¿verdad? Y a saludarles. Y vamos a tomarnos un tiempo, unos 10 minutos aproximadamente. Luego regresamos a la adoración a nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos.